misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea el momento en que nos estés escuchando, donde quiera que te encuentres y cualquiera que sea tu situación de vida, que el Señor te bendiga, te guarde y te sustente. Aquí estamos de vuelta en nuestro podcast, Una Vida Reformada, dando gracias a Dios por su misericordia, por su gracia y anhelando crecer en comunión con Él, en dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga a todos los que nos sintonizan, a todos los que se suscriben a nuestros canales. Recuerda que estamos como Una Vida Reformada aquí en este podcast, pero también si te das una vuelta por ahí por YouTube, encuentras un canal con el mismo nombre que también pretende ser de edificación a quien se suscriba a este canal. Una Vida Reformada en YouTube, Una Vida Reformada también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Ahí también nos encuentra siempre como Una Vida Reformada, así sin espacios, todo junto, pues compartiendo algunas reflexiones, algunas publicaciones, algunas imágenes, todo con el propósito de que sea de edificación, que lo puedas tomar para ti, para tu vida devocional y también, si es tu deseo, para compartir con gente que estimas. Un saludo muy especial a gente que estimo mucho, que es la Iglesia Príncipe de Paz, cada uno de mis hermanos, que a la distancia nos saludamos y que gracias a Dios también ya por algunos domingos nos hemos podido saludar en persona, no con beso y no con abrazo porque estamos guardando sana distancia en nuestras reuniones, pero sí en el gozo de poder juntos alabar a nuestro Señor. Gracias a Dios porque en medio de tan difíciles tiempos nos ha permitido congregarnos y mantener nuestra búsqueda de Él en adoración, en alabanza, como iglesia. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Estamos en esta serie que hemos llamado Me Cuida Él. Salmos 16 y 17 son los que ya hemos estudiado, hemos reflexionado en ellos. Y ahora estamos considerando el Salmo 18. El Salmo 18 ya lo decíamos desde nuestro segmento anterior, el episodio anterior, que es un salmo compuesto por David. El mismo salmo lo dice allí en su introducción, que David expresó estas palabras el día que Dios le libró de todos sus enemigos y especialmente de la mano de Saúl. Y este Saúl ya dijimos que no solo fue el primer rey de Israel, sino que además terminó siendo el suegro de David, porque David se casó con su hija Mical como parte de las recompensas por haber derrotado al gigante Goliat y asimismo al ejército filisteo. Y entonces David termina siendo parte de la familia política de Saúl. Este Saúl se puso envidioso cuando el pueblo le dio más likes a David que a él mismo. La porra del momento decía: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y esto fue suficiente para que Saúl se enardeciera en envidia, en enojo contra David y dedicara el resto de su vida a perseguirlo y a destruirlo. Decíamos, pues pensando en los errores de Saúl, que no deberíamos distraernos de lo importante, no perdamos el tiempo, no desperdiciemos el tiempo que Dios nos ha concedido en esta tierra. Y considerábamos también a David,
y veíamos cómo este salmo es un salmo de confianza plena en nuestro Dios, un salmo de dependencia. David no está dependiendo ni de su ejército, porque no tenía un ejército grande en realidad, apenas una banda de aliados. David no depende de sus fuerzas, porque no las tenía tampoco. Recuerda que cuando el mismo Goliat vio a David frente a él, se burló de la apariencia de David. David no está confiando en su armadura porque ni siquiera tenía la fuerza para cargar con una. David no confía en sí mismo. Fíjate cómo eso es muy contrario al espíritu de nuestra época, que nos llama a confiar en uno mismo, que te dice: confía en ti, debes ser empoderado, debes ser luchón, debes creer que tú eres lo máximo. No, David no veía con esos ojos de altivez a su propia persona. David se sabía vulnerable, se sabía frágil, se sabía hasta cierto punto indefenso, pero él ponía su confianza en Dios, él ponía su dependencia en el Señor, que era su escudo, su fortaleza, su fuerza, y de esta manera, por más que el rey Saúl con todo y un ejército le perseguía día tras día, David fue librado de sus manos. Por eso debemos escoger honrar a Dios antes que ir tras la vanagloria de la vida. Hemos considerado entonces a Saúl, hemos considerado a David, y hoy vamos a hacer algo más. Vamos a seguir reflexionando en lo que dice el Salmo 18. Quizá no todo el Salmo, porque este no es un estudio exegético, ni mucho menos un comentario verso por verso, sino apenas una reflexión de los temas de trasfondo en este Salmo. Pero después de considerar a David y a Saúl, y después de advertirnos que no perdamos el tiempo como Saúl, y de animarnos a poner a Dios en el centro, tal como lo hizo David en su momento, vamos a trasladar la camarita ya no a Saúl, ya no a David. Ellos tienen sus propios errores, David tendrá alguna virtud por ahí, pero vamos a posicionar la toma en nosotros mismos. Porque mira que la Biblia nos sirve como espejo, no solo nos sirve como ventana para mirar a través de ella hacia la historia del pasado, hacia las historias de personas que nos sirven ya sea como ejemplo o como advertencia de lo que no deberíamos hacer. La Biblia no es solo una ventana en ese sentido, sino que también la Biblia es un espejo. Nos podemos ver reflejados en estas historias. No sé si tú te ves reflejado en la vida de Saúl y dices: caray, yo también he desperdiciado tiempo en lo que no era importante. O a lo mejor te ves reflejado en el carácter de Saúl y dices: caramba, yo también soy muy vanidoso, yo también disfruto más que me den los aplausos, o deseo eso. Y mira, se me ha ido gran parte del tiempo en la vida tratando de recibir el aplauso humano, y de todos modos no me ha saciado. No sé si te ves reflejado en David y dices: así quiero yo honrar a Dios, así me gustaría ser un adorador, ser alguien que confía no en sus fuerzas, sino en el poder y la protección de Dios. A eso me refiero con que la Biblia es un espejo. Si bien cada uno de los personajes de la Biblia tiene sus defectos y una que otra virtud, y también hay que considerar que aún los mejores personajes tienen su lado oscuro, sí, también hay que decir que es legítimo considerar los ejemplos de la gente que Dios bendice y tratar de tener ese mismo carácter, esa misma devoción a nuestro Dios. Y también, por supuesto, deberíamos considerar el ejemplo de la gente a la cual Dios trata con severidad y que termina siendo reprobada por Dios para no imitar su estilo de vida. Así es que no estoy diciéndote que pongas tu mirada en David y que seas como David, como si David fuera lo máximo. No, lo que te diré es: pon tu mirada en Cristo. Sé un hijo de Dios, sé un devoto y ferviente adorador de Jesucristo, pero también hay que decir que es legítimo considerar la vida que Dios bendice y pedirle a Dios que nos haga como aquellos hombres que dieron muestra de verdadera devoción a Cristo. Y también es importante considerar la vida que Dios detesta y pedirle a Dios que nos libre de ser semejante a las personas que en el pasado
solo recibieron la reprobación de Dios. Entonces hay que poner la camarita en nosotros mismos. Y mira, el Salmo 18, versículos del 25 al 26, dice así: con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Esas son las palabras de los versículos 25 al 26 del Salmo 18. Y nota cómo nos pone un contraste, ¿sí? Misericordioso te mostrarás para con el misericordioso, recto para con el hombre íntegro, limpio para con el limpio, pero severo para con el perverso. Considere esos 4 adjetivos: misericordioso, íntegro, limpio, perverso. ¿Cuál de estos 4 adjetivos te describe mejor? Ya se puso intenso esto, ¿ves? Misericordioso, íntegro, limpio o perverso. ¿Cuál de estos 4 eres tú? ¿Cuál de estos adjetivos te describe a ti? Bueno, si consideramos la vida de Saúl, sabemos que Saúl no fue misericordioso. Llegó a ser un asesino con tal de atrapar a David. Y si Dios se lo hubiera concedido, ese Saúl habría matado a David. Estuvo dispuesto a lo mejor hasta a matar a su propio hijo. Estuvo dispuesto a matar a toda una comunidad de sacerdotes con tal de atrapar a David. No, Saúl no fue misericordioso. Íntegro. Estamos hablando de un hombre que cada vez que Dios le decía que no haga algo, tal parecía que le dijeran todo lo contrario. Le dijeron: espera hasta que llegue Samuel para ofrecer sacrificios, y él tomó para sí la labor que Dios había destinado solo para los sacerdotes. Le dijeron que acabara con los hechiceros, y lo que terminó haciendo al final de sus días es consultar a una hechicera. Si es que no, íntegro no es la palabra para describir a Saúl. Limpio, sus manos están llenas, manchadas de sangre. Hay mentira en su boca. Él no es un hombre limpio. Perverso, pues parece que este adjetivo es el que le queda como anillo al dedo. Saúl fue un hombre perverso. No es misericordioso, no es íntegro, no es limpio, es perverso. ¿Qué me dices de David? ¿Qué podríamos decir de David? ¿Cuál de estos 4 adjetivos le quedan mejor a David? ¿Misericordioso? Bueno, David tuvo misericordia más de una vez para con Saúl. En 2 ocasiones, de hecho, estuvo dispuesto a perdonarle la vida. Una ocasión, ese Saúl estaba en una cueva haciendo del baño, y David, pudiendo cortarle la cabeza con la espada, solo le cortó un pedacito a su capa. En otra ocasión, en el campo de batalla, David pudo llegar hasta la tienda donde dormía Saúl, y lo único que hizo fue robarle su cantimplora de agua. En 2 ocasiones, David le perdonó la vida a Saúl. Fue misericordioso. Íntegro, bueno, ese David, pudiendo ser un traidor, pudiendo romper su promesa, porque hizo una promesa con Jonatán, ¿te acuerdas? Hizo un pacto de que no acabaría con su descendencia, pudiendo haber evitado el cumplir con estas promesas, David se mantuvo fiel a su palabra. Limpio, bueno, hablamos del hombre conforme al corazón de Dios, limpio. Perverso, entonces, no fue David. ¿O sí? Recuerda que estamos hablando de un momento en la historia de David, un momento en el cual David se está mostrando dependiente de Dios. Pero recuerda, todos los héroes de la Biblia, todos los personajes que podrían figurar en la portada del Hombre del Año, son también
dependientes de la misericordia de Dios, porque también son grandes pecadores. Eso es lo que me sorprende de la Biblia. La Biblia no nos presenta superhéroes sin defectos. La Biblia nos presenta hombres de Dios que fueron buenos, que fueron piadosos en la medida que Dios obró en sus vidas, pero que al mismo tiempo dieron muestras de graves deficiencias que solo por la misericordia de Dios fueron superadas. Ese es el caso de David. Sí, fue misericordioso con Saúl, pero no fue misericordioso con Urías. ¿Tú te acuerdas de Urías? Uno de sus capitanes, uno de sus soldados más fieles, a quien David no tuvo reparo en quitarle a su esposa y prácticamente mandarlo a asesinar. Ese David, el mismo David que compuso el Salmo 23, fue también David el asesino. Y fue asesino después de haber sido un adúltero, porque teniendo ya esposa, ve a la vecina, Betsabé se llamaba, y aprovechando, abusando de su autoridad como rey, la hace su amante. Y entonces no era ni misericordioso ni íntegro de todo, porque ese David terminó siendo asesino y adúltero. No era limpio al 100%, no era perfecto en su totalidad. Y ningún ser humano lo es. Por esa razón necesitamos a alguien que nos libre del pecado. Por esa razón necesitamos ayuda de parte de Dios para que nuestro camino sea perfeccionado. Si una palabra nos describe, aunque es incómoda, aunque es una palabra quizá muy directa, es la cuarta palabra de estos versículos que estamos citando: perverso. No somos misericordiosos por naturaleza, no somos íntegros por naturaleza, no somos limpios por naturaleza, pero sí te puedo decir, te guste o no, nos guste o no, somos perversos por naturaleza. Somos imperfectos, somos torcidos, somos oscuros de corazón, de pensamientos, de intenciones. Necesitamos la ayuda de Dios si es que aspiramos a ser diferentes. Y es la razón por la cual nosotros hablamos muy seguido de una vida reformada. Por eso este canal se llama así, por eso hemos decidido llamar así a nuestras redes. Porque creemos que en verdad en Dios puede haber una vida reformada. Vaya, que Dios nos tome en sus manos y nos puede volver a formar, nos quiere dar forma diferente a la que tenemos. Es a lo que la Biblia llama una nueva creación o ser hechos nuevas criaturas. Todos nosotros necesitamos que eso pase. No venimos a Dios como si Dios fuera simplemente a darle una tuneada a nuestra vida. Tú sabes que es una tuneada, ¿no? Estas personas que se dedican a restaurar autos viejos, autos chatarra, autos defectuosos, y le dan una pulida por aquí, una limpiadita por allá, una pintada por aquí, una reconstrucción de esta parte y ya quedó. No es lo que Dios hace. Dios no hace una tuneada. Dios no nos pone un parchecito aquí, un curita por allá, una pinturita por allá. No, Él hace nuevas todas las cosas. Por eso tampoco podemos ver a Jesús como un complemento. Jesús no es un complemento. Jesús no es alguien a quien venimos solo para que nos complete lo poquito que nos falta. Como si nosotros estuviésemos al 80%, al 90% y Cristo pone el porcentaje que nos falta para estar ya plenos y radiantes. No, Jesús no es complemento. Jesús es transformación total. Que por cierto, no estamos nosotros al 80 o al 70% o al 50%, estamos al 0%. No hay en nosotros nada que sea digno ni de alabanza ni de aplauso, ni hay nada en nosotros que pudiera complacer a Dios de manera natural. De manera natural, lo que el pecado y el pecador merecen son la ira, la indignación de Dios, la condenación por parte de su santa ley. Así es que este es el punto en el que nos encontramos. Tanto Saúl como David dependen de la misericordia de Dios. Nada más que Saúl,
pudiendo haber ido a buscar misericordia en Dios, hasta el final terminó centrado en sí mismo. David hizo todo lo contrario. David, al ser confrontado con su pecado, al ser expuesto a su perversidad, clamó por misericordia. Hay otro salmo que tú lo conocerás, que es el Salmo 51, que son las palabras de David después de que él es confrontado por el profeta Natán y él dice: he pecado. Y en este salmo, el Salmo 51, tú puedes ver cómo David reconoce su impiedad, reconoce su pecado y no ruega por aplausos, no ruega por los likes de la gente, ruega por una cosa: no me eches de delante de ti, ni me quites tu espíritu. Esto habla de alguien que está siendo quebrantado por Dios, transformado por Dios, de alguien que ha puesto a Dios en el centro de manera que todo lo demás no importa. A David no le habría importado dejar de ser rey con tal de mantener su comunión con Dios. No es inocente, no es perfecto, pero es un pecador que busca a Dios. Es alguien a quien no le alcanzan los méritos para ganarse el favor de Dios, pero busca misericordia en aquel que puede y el único que tiene el poder y que ha mostrado la buena voluntad de resolver esta clase de asuntos que para nosotros parecen imposibles: Dios. Dios es aquel que puede hacernos nuevas criaturas, que puede transformar nuestro caminar, que puede limpiarnos. Ahora lo sabemos en la sangre de su Hijo, lavándonos y perdonándonos nuestros pecados, que puede hacer limpio nuestro corazón, que puede hacernos caminar en integridad y que puede cambiar nuestro corazón de manera que ahora podamos también ser agentes de misericordia y de buena voluntad. Entonces, si miras a David, verás a un hombre bueno, pero no bueno por su propia fuerza, sino por lo que Dios está haciendo en él. Si miras a Saúl, verás a un hombre obstinado y necio hasta la tumba. Si te miras a ti mismo y ves a alguien digno de ser aplaudido y admirado, yo creo que no te estás mirando bien. La forma en la cual te deberías mirar a ti mismo es como alguien necesitado de gracia, alguien con perversidad que tiene que ser transformado en una nueva criatura. Y entonces hay que mirar también a Dios. Hay que voltear la mirada hacia nuestro Dios. Eso es lo que hace David en el Salmo 18:6, en su situación de vida, cuando se ve rodeado de enemigos, en peligro de muerte. Dice el Salmo 18, versículo 6: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Esto es lo que hizo David y que es digno de ser también reconocido. David fue a la persona correcta. David no se centró en sí mismo pensando: soy poderoso, soy importante, soy luchón, soy macho alfa, soy empoderado. No, David miró a Dios, clamó a Dios, expresó su angustia delante de Dios, pidió misericordia al Dios Altísimo y solo vio cómo este Dios en su compasión le libró de sus enemigos. Es lo que tú y yo también estamos llamados a hacer: invocar a Dios en nuestra angustia, voltear nuestra mirada a Dios, el único perfecto, el único soberano, el único Dios todopoderoso que guarda a aquellos que le buscan de todo corazón. Esto es lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros debemos hacer. Podemos depositar nuestra confianza plena en Dios. Es por eso que David se expresa en estas palabras: en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios y él oyó mi voz. Yo conozco gente que su angustia solo sirvió para ir con un brujo o con un hechicero. Conozco gente que en su angustia lo primero que hace es rodearse de sus amigos, sus compadres, alguien que tenga influencia en el área donde tenga problemas. Y yo no estoy diciendo que sea malo tener
amigos que nos echen la mano de vez en cuando, pero nuestra confianza ha de estar solo en Dios. Y por supuesto, quien en su angustia invoque el nombre de aquellos que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen, solo verá frustrado su clamor. No nos queda de otra más que depositar nuestra confianza en el único que merece ser temido y reconocido como Dios verdadero. Podemos confiar en Él. Eso te animo que hagas. Pase lo que pase, enfrentes lo que sea que te toque vivir en la vida, deposita tu confianza plena y absoluta en Dios. Y reconoce que este Dios, por lo tanto, este Dios que libra y guarda, que salva y perdona, este Dios que sostiene y provee, es el único digno de ser alabado. El versículo 3 del Salmo 18 dice así: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Al final del día, aun si David recibió 10,000 aplausos y Saúl recibió 1,000 aplausos, el Dios verdadero, el Dios altísimo, es digno de llevarse los millones de millones de millones de aplausos. Por cierto, que en Apocalipsis tú puedes ver una escena donde toda una multitud de toda lengua y nación aplaude y aclama únicamente al Cordero por los siglos de los siglos. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. En este mundo y en esta cultura tan enferma de vanidad, tan intoxicada de egocentrismo, tenemos que reconocer que la gloria no es para el hombre, que no importa cuánto en este mundo puedas figurar, la alabanza, el reconocimiento, solo lo merece el único Dios glorioso y majestuoso, el único Jesucristo, todo digno y todo altísimo, que nos ha dado libertad, que nos ha dado misericordia y que nos guarda en su gracia. Este Dios, este Señor, es digno de nuestra confianza, es digno de nuestra alabanza, es digno de nuestra obediencia. Mira que cuando decimos que Dios puede renovar nuestra vida, que Dios puede reformar nuestra vida, estamos diciendo que nos va a llevar del camino de la desobediencia al camino de la justicia, del camino de la perversidad al camino de la santidad. Alguien por ahí dice frases que a veces se oyen bonitas, pero que no son coherentes con lo que la Biblia enseña. Vi una frase que decía: aquel que te ama no te pedirá que cambies. ¿Qué te parece esa frase? Si alguien te ama, no te pedirá que cambies. Y yo pensé luego, bueno, lo ha de decir una persona perfecta, alguien que nunca se equivoca, alguien que siempre toma decisiones correctas. Una persona así no necesita cambiar, si ya todo lo que haces te sale bien, todo lo que dices es correcto, todo lo que piensas es perfecto. Por supuesto que no necesitas cambiar, pero nadie de nosotros es así. Quien piense que nunca se equivoca, quien piense que siempre toma la decisión correcta, quien piense que su vida es perfecta, tiene un gran problema de visión, un grave problema de visión. ¿Por qué no? Todos nosotros sabemos que hay cosas que deben cambiar en nuestra vida. Y sabes, la vida cristiana es una vida de cambio. Dios que te ama al grado de dar a su Hijo Jesucristo para morir en tu lugar, es un Dios que te va a cambiar. Claro, Él te acepta tal y como estás al momento en que vienes a Él, pero no está dispuesto a dejarte tal y como estás. Él quiere transformar tu vida, hacerte una nueva criatura, llevarte cada vez a un mayor entendimiento de su voluntad y enseñarnos a vivir en obediencia. Y este Dios es digno de que nos sometamos a Él. Dice el versículo 30 del Salmo 18, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Nota eso, su camino es perfecto, su camino es santo, su camino es recto. El nuestro no, nosotros hemos andado ya bastante tiempo extraviados, dándonos de tumbos y de golpes, porque la necedad así es de tremenda, nos lleva a tomar decisiones equivocadas y solo cosechamos amargura y quebranto. Pero el camino de Dios es perfecto, más nos vale aprender a caminar por esta senda de verdad. Su palabra, dice el versículo 30 del Salmo 18, es
acrisolada. Eso significa que es pura, que es confiable, que es verdadera. Cualquier amigo te puede dar un consejo y termina siendo un consejo que no era del todo certero. Cualquier psicólogo o especialista en consejería te puede dar un consejo y resultó que a lo mejor no era la perspectiva correcta. Pero la palabra de Dios nunca dice algo falso. La palabra de Dios es siempre verdad y por eso podemos fundar nuestra vida en ella. Y por eso esta palabra de Dios debe ser la norma de nuestra vida. Lo que decimos, lo que pensamos, lo que planeamos, cualquier proyecto que emprendamos debe someterse a la palabra de Dios. Su camino es perfecto, su palabra es verdadera. Nosotros bien hacemos en someternos a este Dios que ha demostrado ya ser todo misericordioso, todo bondadoso y a la vez siempre verdadero. Este Dios que libró a David de sus enemigos, de sus adversarios, pero también de su propia perversidad cuando fue confrontado también con su pecado. Es el Dios digno de nuestra confianza total, de nuestra alabanza total y de nuestra obediencia plena. Porque ahora sabemos que es el Dios que también nos libra a nosotros mismos, no solo de nuestros adversarios, sino también de nuestra propia perversidad. Que es el Dios que nos puede encaminar por el camino de justicia, que nos puede guiar hacia un destino que no será más que de gozo y de dicha a su diestra. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Es lo que dice el Salmo 18, versículos 31 al 32. Dios es el que nos ciñe de poder. Es el que nos ayuda a estar firmes ante toda adversidad, ante toda dificultad, frente a toda calamidad. Pero también es el Dios que está haciendo perfecto nuestro camino, transformando nuestra manera de pensar, de vivir, transformando nuestra forma de actuar y llamándonos a un sometimiento total. Un Dios así de misericordioso y poderoso no debiera ser un problema para nosotros. Con todo gusto, con toda devoción, deberíamos depositar en Él nuestra confianza, expresarle nuestra alabanza completa y plena y darle nuestra obediencia en todo momento. Él es nuestro Dios, nuestro gran benefactor. No hay bien para nosotros fuera de Él. En Él estamos seguros y por Él, por su gracia, seremos transformados. Que el Señor te bendiga, donde quiera que estés, en la situación de vida en que te encuentres, que Él sea tu luz y tu salvación, que Él nos guarde y nos sostenga. Purifícame, Señor, este mundo nunca saciará mi sed, oh Dios. Como el ciervo brama por agua mi corazón, tenela hoy. Sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón, tenela hoy, mi corazón. Anhela Dios, mi corazón te anhela Dios.